Hola amigos, estoy aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel González y yo los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, en el verso 5. Y la palabra de Dios dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió gran temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a los de prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En el 18 dice: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplieran a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitarme afrenta entre los hombres. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que tú cierres tus ojos y que hagas una oración conmigo. Padre Santo, en esta hora yo te quiero dar gracias, Señor, por tu palabra que tú nos has regalado. Yo te quiero pedir, Señor, que esta palabra, Señor, se haga viva en nuestras vidas, Señor, que abras nuestro entendimiento para poder comprender qué es lo que tú quieres hablar a través de la palabra, Señor. Que sea sencilla, Señor, para que nuestros corazones la puedan recibir, Señor, y no permitas que nada, que ni nadie venga a robárnosla, Señor, porque tú nos la has dado, tú nos la has dejado, Señor. Te lo pido todo en el nombre de tu santo Hijo amado, Jesús. Amén. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy yo les quiero compartir la palabra de Dios, y bueno, estamos hablando de un hombre de Dios, de un sacerdote, así lo dice la Biblia, que se llamaba Zacarías. Entonces, la palabra es muy clara. De repente dice el escritor del Evangelio de Lucas, describe a Zacarías y a Elisabet como una pareja de ancianos, que eran de edad ya avanzadas y que no tenían hijos. Elisabet tenía un problema. El problema es que era estéril. Y Zacarías era un sacerdote que se casó con una mujer de descendencia sacerdotal. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos, así lo dice la palabra, en todos sus mandamientos y ordenanzas del Señor. Ahora, podríamos decir que la vida de Zacarías y la vida de su esposa, pues era casi perfecta. Ellos tenían una vida bien, eran justos delante de Dios, ya estaban en una edad avanzada, así lo dice la palabra, ya eran ancianos. Pero tenían una situación que quizá les había acongojado ya por muchos años. El problema de ellos es que ellos no podían tener un hijo. Elisabet era estéril y la Biblia dice que ellos ya habían orado por esta situación. Ahora, nosotros en la actualidad podríamos decir que pues, ¿qué de problema tiene ese, no? Incluso hay para muchas parejas que ellos ya han decidido hoy en la actualidad
pues no tener hijos, y pues para ellos les parece bien, no tienen ningún problema, pues al contrario, pues es una vida, son tiempos modernos, son otros tiempos donde se puede adoptar y pues hay muchos métodos, ¿verdad? Pero en estos tiempos que estamos hablando del Nuevo Testamento, pues en el caso de los judíos, el hecho de no tener una descendencia, pues era una situación que era dolorosa, que era triste y que hasta podía causar vergüenza, que no era algo sencillo el no poder tener descendencia. Y era algo de lo que Zacarías y Elizabeth pues ya habían orado quizá pero por muchos años. De repente, Zacarías, siendo un sacerdote de Dios, tuvo el honor de entrar al templo del Señor y quemar incienso. Esto era una situación que quizá Zacarías pues había estado preparado toda su vida, quizá no lo había hecho muy común, no era muy común que un sacerdote entrara a quemar el incienso de Dios. Esto quizá lo podía hacer una sola vez al año y no siempre. Es por eso que la palabra es que a Zacarías le tocó ese día quemar el incienso. No era algo que era muy común en su vida. Era una situación que quizá él no esperaba, que quizá él estaba sorprendido por eso que le estaba ocurriendo, pero era algo para lo cual él se había preparado ya por muchos años. Y el primer punto que yo les quiero tocar es que de repente, pues muchos de nosotros no entendemos a veces por qué nos pasan las cosas. Al igual que Zacarías, en ese momento a él le tocó ese momento de entrar a quemar el incienso. Y eso también pues, nos habla de repente que hay veces que nosotros nos toca estar en un momento que quizá no habíamos pensado que tendríamos que estar, o nos toca una situación en la cual nosotros ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a encontrarnos. De repente puede ser que tú te imaginas que te quedaste sin trabajo. Vamos a poner un ejemplo muy común, que de repente tú estás bien tranquilo, llevando una vida muy feliz, tienes un sueldo estable en el que cada quincena tú cobras y tú te la llevas muy tranquilo y de repente, viene algún problema, viene alguna situación y te quedas desempleado, te quedas sin trabajo y de repente como que tu vida se empieza a mover de otro color, ¿no? Pero ese momento a ti te tocó. Sin embargo, no significa que Dios no esté contigo. Al igual que Zacarías, él le estaba tocando un momento muy hermoso quizá, pero también le pudo haber tocado un momento muy difícil. De repente Zacarías le tocó ese momento en el cual estaba preparado. Recordemos que en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba a quemar incienso, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, había un lugar que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y precisamente era un velo. Al entrar el sacerdote al lugar santísimo, él entraba precisamente a la presencia de Dios. Y de hecho los sacerdotes incluso tenían una túnica donde abajo de su túnica contaban con unos pequeños cascabelitos. Esto era porque la presencia de Dios era tan fuerte que si el sacerdote no se encontraba y no había cumplido con todos los pasos para poder entrar al lugar santísimo, no se encontraba totalmente limpio, él podía caer muerto. Entonces muchos cuando estaban afuera, en la parte de afuera, cuando veían que ya el sacerdote ya no se oían las campanillas, eso significaba que posiblemente ya había caído muerto. Entonces eso le estaba ocurriendo a Zacarías, un hombre ya anciano, un hombre que era justo delante de Dios, un hombre que pues, posiblemente vivía muy bien, de una forma muy, muy buena, muy correcta, muy cómoda también. Y eso es lo que le estaba ocurriendo a Zacarías en ese momento. Ahora yo te quiero decir algo. La palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y Él fue crucificado y fue expirado, dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que nosotros hoy en la actualidad podemos ser como Zacarías, pero podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Podemos tener acceso a esa presencia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero bueno, algo en el contexto que estaba sucediendo en estos tiempos de Jerusalén es que el pueblo de Jerusalén había caído como en un silencio, como en un vado. La Biblia habla desde Malaquías,
en la historia de Malaquías al primer libro del Nuevo Testamento, hay un periodo de silencio que los teólogos lo conocen como el periodo intertestamentario, que habla alrededor de 400 años donde no hubo palabra de parte de Dios. De repente en este periodo, pues es en el periodo donde se encontraba Zacarías precisamente, donde de repente ya la comunidad judía pues había caído en un conformismo de religiosidad. Fue donde se empezaron a levantar religiones como los fariseos, como los seduceos. Empezaron a levantar profetas por todos lados, donde la palabra de Dios ya no se escuchaba en ningún lado. Ya la palabra de Dios a través de un profeta simple y sencillamente era una historia contada por alguna otra persona, alguna otra persona. Y este era el tiempo que estaba viviendo Zacarías. De repente, cuando a Zacarías le toca entrar a la presencia de Dios, pues ya yo me imagino que él ya estaba acostumbrado, él había caído en la situación en la que se encontraba precisamente el país en ese momento, en un momento de silencio, en un momento de religiosidad, en un momento de palabra. Ahora, ¿cuántos de nosotros siendo cristianos o siendo pues cualquier otra religión, de repente creemos que estamos viviendo una vida bien, una vida agradable, que pues estamos haciendo las cosas pues, de buena forma, tenemos un trabajo, tenemos nuestra familia, cumplimos con nuestros compromisos, vamos a la iglesia los domingos o el día que te toque ir a la iglesia y pues hacemos lo que nos toca, ¿no? De hecho, incluso hay muchos jóvenes hoy en día que crecieron en hogares donde pues es todo lo que conocen. Es lo que conocen, es ir a la iglesia los domingos, por ejemplo, yo cuando era joven, era niño, pues yo me acuerdo que yo no crecí en un hogar cristiano ni que practicara alguna religión. Entonces, para mí era algo muy común pues ver fútbol en la tele o ver caricaturas en la tele, pero de repente hoy en día hay generaciones de jóvenes que crecieron en esos hogares, que quizás sus padres, y es una gran bendición, es una enorme bendición para esos jóvenes. Sin embargo, de repente ya es algo muy común para ellos, pues ir a la iglesia. ¿A dónde vamos? Pues vamos a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia? Pues porque mis papás me llevan o porque de repente al principio era porque quizá tus papás te llevaban, luego de repente la segunda parte era porque tus papás te obligaban y la tercera parte era porque pues ya te habías acostumbrado a irlo. Mas sin embargo eso no significaba que tú entendieras por qué estabas ahí. A lo mejor para ti eso era como una costumbre, para ti eso era algo muy sencillo, era algo muy fácil y era parte de tu vida ya. O de repente, pues yo llegué a conocer muchas personas que decías, oye, esas personas en realidad son muy buenas, en realidad son muy amables, no hacen mal a nadie. Pues mira, a lo mejor no van a la iglesia, pero mira, pues son muy fieles a Dios, tienen mucha fe, o al menos eso parece, ¿no? Tienen una apariencia muy bonita. ¿Cuántos y cuántas personas no conoces tú así? O somos así, ¿verdad? Que de repente vamos a la iglesia y pues ya no estamos esperando nada diferente. Estamos esperando un servicio muy bonito, un servicio donde vamos a aplaudir, donde vamos a cantar la alabanza, ya cantamos las alabanzas, ya las conocemos y pasamos un momento muy agradable, muy padre. Luego viene la palabra de Dios y pues a veces la entendemos, a veces no, pero la pasamos bien, la pasamos chévere. De repente ya tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de adolescentes, donde pues ya ese es parte del convivir diario. Entonces, algo muy parecido le estaba pasando al pueblo de Israel en estos tiempos. Y de repente cuando a Zacarías le toca este momento en el que le toca entrar a la presencia de Dios, pues hay algo que lo saca fuera de contexto, que lo saca fuera de lo que él esperaba. Y lo que le pasó fue que se le apareció un ángel. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, en el 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha oído. Ahora en el momento en que se le apareció el ángel, pues Zacarías tuvo gran temor y se espantó. Yo me imagino a Zacarías está ahí quemando el incienso, está orando, está haciendo lo que él sabe,
pues nada, yo creo que ya había entrado a hacer lo mismo durante mucho tiempo y nunca le había pasado nada. Y de repente, ¡pam!, que se le aparece un ángel y se espanta Zacarías. Yo no sé si, ni siquiera me imagino yo qué me pasaría si de repente estoy aquí predicando con ustedes y se me aparece un ángel. Yo creo que dejo el micrófono y salgo corriendo, ¿no? Ya después investigo qué fue lo que pasó. Pero bueno, y de repente el ángel le dice a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, tu oración ha sido escuchada. Amén. Y ese es el punto central a donde yo te quiero llevar esta mañana, es precisamente ese punto. ¿Por cuánto tiempo tú has pedido o has orado por algo o por alguien, por alguna situación en específico, que estás orando y de repente vienes con el ánimo y con las ganas de decir: yo voy a orar por esta persona, voy a orar por esta situación, pero de repente llega el momento en que te cansas o que te dices: no, pues yo creo que ya ni, o se te olvida aquello que tú pediste, aquello que tú has orado, o de repente ya llega el momento que ya ni siquiera tú pides nada. Llega el momento en la vida cuando de repente dejamos de tener expectativas de Dios, dejamos de tener expectativas de la palabra de Dios. Venimos a la iglesia y tenemos una vida piadosa, eso sí, una vida bien, una vida agradable, una vida padre. Pues oye, yo no tengo problemas de alcoholismo, porque a veces pensamos que únicamente aquellas personas que tienen problemas son esas personas que necesitan a Dios, y nos equivocamos rotundamente. Quizá el alcoholismo, la drogadicción, como lo hemos visto ya en algunos otros casos, es algo que se vea visible. Es un problema que es visible y que quizá necesite solución inmediata. Pero hay otros problemas, hay otro tipo de pecados que quizá no lo podemos ver y que están ahí latentes, que están ahí dándote lata, y que tú los puedes dejar por muchos, pero por muchos años. Una de esas cosas es la falta de expectativa delante de Dios. Cuidado con la vida piadosa que se resigna simplemente a algo normal. Cuidado, mucho cuidado con aquello que nosotros pensamos que está bien, que está correcto y que no pasa nada. Oh, es que bueno que no nos pasa nada, qué bueno que estamos bien, porque de repente cuando estamos en una situación muy fácil, algo muy común que nos pasa a todos los cristianos, que estamos muy contentos porque tenemos trabajo, estamos muy contentos porque tenemos salud, y hasta cuando oramos, pues le pedimos: Señor, que nunca le falte trabajo, que nunca le falte el dinero y que nunca le falte la salud. Pero de repente nos llega a faltar el trabajo y estamos fuera de orden. Empezamos allá a sentirnos incómodos, empezamos a salir de esa comodidad que nos encontrábamos. Ahora sí empezamos a buscar a Dios, hasta muchas veces reclamamos, hasta muchas veces estamos exigiéndole a Dios, porque de repente pues alguien te enseñó que tienes que exigirle a Dios, alguien te enseñó que tienes que reclamarle a Dios, alguien tiene que enseñar que tienes que declarar lo que te pertenece, alguien te enseñó eso. Mas, sin embargo, ¿por qué no hemos visto por qué Dios quiere, qué es lo que Dios te quiere mostrar a través de eso? O muchas veces a través de una enfermedad nos sucede exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos tranquilos, bien, en nuestra caja de confort, en nuestra caja de comodidad, que no pasa nada, oye, todo está chévere, mira, vamos a ir al servicio los domingos, estamos orando, y de repente tu hija o tu hijo o alguien o tú mismo cae en una enfermedad y te saca todo de control, ¿por qué? Porque te saca de control tu economía. Ahora tienes que gastar en doctores, de repente te saca de control en tu paz que tú tenías, que tú creías tener, y de repente se turba todo, al igual que Zacarías cuando se le apareció este ángel, ¿verdad? Y de repente te da la noticia, ¿no? Ahora, el problema de repente con los hijos de Dios, con muchos cristianos, es que ya no sabemos pedir, o que de repente pedimos algo y que no se nos concede, y de repente ya mejor no pedimos. Tal es el caso, de repente a mí me pasa, yo tengo un hijo que tiene 8 años y de repente yo cuando lo veo me saluda: papá, y siempre me está pidiendo algo, siempre me está pidiendo cualquier cosa. Papá, ¿me compras esto? Papá, ¿me compras lo otro? Me pide y se la pasa pidiéndome. Ahora yo no le voy a decir: niño, vete de aquí, esto es malo, ¿no? Él tiene 8 años. Yo una vez comprendí y dije: bueno, si él no me pide a mí, entonces ¿a quién le va a pedir?
Imagínate, si él no tiene la confianza de pedirme a mí, que soy su padre, entonces, ¿él a quién se va a acercar para pedirle? ¿A algún vecino? ¿Algún amigo? Ahora, el truco está en que yo no le voy a conceder todo lo que él me pide, ¿verdad? Él me pide tantas cosas que de repente ya hasta se me olvida qué es lo que me pide, pero por el hecho de que él me pide y pide de cosas, eso no significa que yo le voy a dar todo lo que él me pide. Yo simple y sencillamente le voy a dar todo aquello que le conviene. Pero por otro lado caemos en el otro extremo. Caemos en el extremo de que ya no pedimos, que ya nosotros como hijos pues ya no queremos pedir. Ya no queremos pedir. Y al igual que, pues imagínate, si mi hijo, dice la palabra de Dios que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará mejores cosas. Amén. Es importante saber pedir. Es importante pedir a Dios. Pero tampoco te desanimes o tampoco ya no quieras ir a la iglesia porque de repente ya no has recibido lo que tú has pedido. Quizás eso no era para tu vida. Quizás eso no era lo que a ti te convenía. Mejor piensa en eso. Ahora, por otro lado, de repente hoy surgen doctrinas donde nos están enseñando que nosotros ya no debemos, o sea, tenemos que pedir, pero más que pedir tenemos que exigir. Tenemos que exigir que ese carro es nuestro. Tenemos que exigir que esa casa es nuestra. Y de repente llegan predicadores que te enseñan y te dicen, exige lo que es tuyo. Te dicen, ¿quieres un carro? Ve, tómalo, pídelo y exige por él. O de repente te dicen, exige lo que te pertenece, exige eso, exige el otro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que tienes que declarar por algo que te pertenece? Y de repente estamos en el otro extremo. Y déjame decirte algo, los únicos hijos que exigen son aquellos que están a punto de separarse de su padre, tal y como nos enseña la palabra en la parábola del hijo pródigo. Había dos clases de hijos, un hijo que se quedó con el padre y otro hijo que le exigió su parte al padre. Pero ¿qué fue lo que le pasó? El padre se la dio. ¿Y qué fue lo que hizo ese hijo? Pues agarró y dice la palabra que se lo fue a gastar con prostitutas. Mientras que el otro se quedó con él, pues él no necesitaba exigirle nada porque él tenía al Padre. Amén. Pero el otro punto es en donde caemos los otros hijos que pues de repente pues ya no queremos pedir nada porque nos da miedo pedir a que no recibamos nada o porque de repente tú pediste por algo y pues tú no escuchas esa oración que ha sido contestada. Amén. Ahora, lo peor del caso es que ya no estamos siendo sorprendidos por Dios. Y déjame decirte que el mensaje que yo te quiero dejar el día de hoy es este. Dios quiere sorprenderte. Imagínate cuánto Dios te quiere sorprender, que para Zacarías era un hombre y él lo escuchó y sin embargo Dios le envió a un ángel para sorprenderlo y para darle una respuesta. Déjame decirte cuánto te ama Dios a ti, que Él no envió un ángel. Él envió a su propio hijo a morir por ti. Él no envió a un ángel para darle una palabra. Dios envió a su propio hijo para darte la palabra de Dios que está escrita hoy aquí y para enseñártela todos los días. Bendigo este canal porque a través de este canal la palabra de Dios es llevada hasta ti. Es un mensaje que Dios está enviando a tu vida. Ahora, el problema es el asombro que tú recibas, porque yo te puedo decir mil cosas, pero la palabra por sí sola está hablando el día de hoy. La palabra por sí sola habla a tu vida el día de hoy. Dios no necesita enviarte un ángel para darte una palabra. Dios ya envió a su hijo y ¿sabes una cosa? Envió su palabra también para que tú la recibieras. El problema es que el hombre hoy ya carece de asombro. El hombre hoy carece de asombro. Si de repente tú estás hablando con Dios y tú vas a tu servicio de oración y hablas con Dios y si no estás esperando que Dios hable contigo, déjame decirte, tú tienes un problema, estás metido en una religión. Si tú vas a cantarle a Dios al servicio de alabanza y le estás cantando a Dios sin estar esperando que Dios descienda en esa reunión, tú estás en una religión. Si tú estás pidiendo algo
y tú no estás esperando que Dios te responda, pues tú, perdóname, pero déjame decirte que estás en una religión. Dios quiere una vida donde Él pueda manifestarse en tu vida. Dios está buscándote para sorprenderte. Ahora el problema, al igual que Zacarías, es que de repente, ¿qué fue lo que pasó con Zacarías? Que el ángel Gabriel le dijo todo, y tendrás un hijo, y será esto, y te quería, y de repente Zacarías, ¿qué fue lo que le contestó? Respondió el ángel, le dijo, en el 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. De repente la palabra de Dios viene a tu vida a través de un mensaje, a través de un siervo de Dios, a través de la misma palabra, y tú de repente dices, pero eso como que yo no lo creo, porque no, eso déjaselo para aquellas personas que van a la iglesia, que son religiosas, pero para mí no, eso conmigo no funciona. Es lo mismo que le estás diciendo. Cada vez que tú recibes un mensaje acerca de la palabra de Dios y tú no lo estás creyendo, tú estás rechazando el mensaje de la palabra de Dios. Estás, al igual que Zacarías, estás dudando y estás creyendo. Puedes tener una vida asombrosa, puedes tener una vida de 10, puedes ser el mejor en tu empresa, puedes ser el mejor estudiante, puedes ser el mejor hijo, pero cuando llega la palabra de Dios a tu vida y simple y sencillamente no le crees, entonces tú estás siendo un incrédulo que está rechazando la palabra de Dios, y que quizá lo que tú habías pedido, tu oración, que ya había sido escuchada, le estás diciendo a Dios, ya hasta a lo mejor ya se te había olvidado. Alguna cosa tenía Zacarías y tenía Elizabeth que de veras yo les quiero compartir. A lo mejor ellos podrán sido algo un poco incrédulo y Zacarías, ¿no? Pero si algo tenían, es que eran fieles a Dios, eran fieles y ellos no se movían de ese lugar. Muchos de nosotros a veces por menos, óigame bien, a veces por menos, ni siquiera queremos ir a la iglesia ya. Dios está queriéndote sorprender en esta mañana, en este día, hermano. Dios tiene un mensaje para tu vida en cada momento. Créelo, porque eso cambiará tu vida. Amén.